En las turbias y plácidas profundidades, bajo el fango fresco y acariciador, yacen 7 vírgenes sagradas sepultadas una al lado de la otra. Estas fueron las palabras escritas por un hombre que la policía tardaría años en descubrir, pero que había estado viviendo solo 800 metros de una niña de 13 años llamada Heather George. Hoy te revelaré cómo una simple huella dactilar desenmascaró a uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Y en la mitad de este video descubrirás el espeluznante detalle que la policía encontró en su casa y que cambió todo el caso. 16 de septiembre de 1991. Bosque Negro, Colorado Springs. Era una noche de otoño como cualquier otra. Heather George, una niña inocente de 13 años, se quedaba en casa cuidando a su hermano pequeño de 5 años mientras su hermana mayor llevaba a los otros 2 niños a una actividad de los Boy Scouts. Hey, ¿qué hacen? Vemos la televisión. Es muy divertido. Esa llamada a las 8 de la noche fue la última vez que alguien escuchó la voz de Heather con vida. 1 hora y media después, cuando su hermana Diane regresó a casa con los niños. Heather, la cama está vacía. No encuentro a Heather. Ayúdenme a buscarla ahora. La madre de Heather recuerda ese momento como el inicio de una pesadilla que duraría años. Recibió una llamada a las 10 de la noche. Diane tenía pánico en la voz. No era razonable que Heather no estuviera allí. Pero lo que nadie sabía esa noche es que el responsable estaba observando todo desde su casa. Una casa desde donde podía ver en línea directa el camino de entrada donde la madre de Heather aparcaba su auto cada noche. Al amanecer, equipos de búsqueda y rescate se desplegaron por la pradera. Vecinos, policías, voluntarios, todos buscaban desesperadamente algún rastro de Heather. No encontraron nada. Esto hizo que los investigadores sospecharan algo aterrador. Heather no había huido de casa. Alguien se la había llevado a la fuerza. Y entonces encontraron la primera pista. La ventana del cuarto de Heather. La mosquitera había sido retirada y vuelta a colocar, pero no asentada correctamente en el carril. Alguien había entrado por esa ventana. Los investigadores procesaron la escena y encontraron algo crucial. Una huella dactilar latente en el interior de la casa, justo en el punto de entrada. Enviaron esa huella a la base de datos de Colorado. No hubo coincidencias. Y durante 2 largos años, el caso de Heather George se convirtió en un misterio sin resolver que atormentaba a toda la comunidad. El detective a cargo del caso lo describe así: no creo que nada perturbe tanto a los investigadores como un caso sin resolver. Puede destruir a una familia. Es el no saber qué ocurrió a su ser querido. 16 de septiembre de 1993. 2 años después. Un policía estatal sigue la denuncia de un mendigo en un sendero montañoso en lo alto de Colorado Springs. El hombre afirmaba haber encontrado algo perturbador. Restos humanos. Los registros dentales confirmaron la peor pesadilla en la familia. Eran los restos de Heather George. El forense determinó que había muerto de un traumatismo craneal. Diane, la madre de Heather, recuerda ese momento. Habíamos pasado 2 años esperando tanto que nunca nos planteamos que todo terminara así. Pero incluso con la confirmación de que Heather había tenido un destino violento, no aparecieron nuevas pistas. El asesino parecía haberse esfumado. Hasta que llegó un nuevo sheriff a la ciudad. Un hombre decidido a resolver el caso que había atormentado a Colorado Springs durante años. El sheriff recién electo, John Anderson, tenía una misión: resolver el asesinato de Heather George. Y convenció a un legendario detective de homicidios, Lou Smith, para que dirigiera la investigación. Lou Smith tenía una reputación impecable por sus esfuerzos investigativos. Y cuando revisó el expediente del caso, se hizo una pregunta que nadie antes se había hecho. ¿Cuántos sistemas de huellas dactilares existen en Norteamérica? Los investigadores anteriores solo habían comprobado la base de datos de Colorado, pero entre Estados Unidos y Canadá había 92 sistemas diferentes. Lou Smith ordenó buscar esa huella dactilar en las 92 bases de datos. 10 días después, un domingo por la madrugada a la 1:30 de la madrugada, lo llamó al sheriff. John, sé quién mató a Heather. La huella dactilar apareció en los sistemas de 2 estados, California y Luisiana. El sospechoso era un delincuente profesional llamado Robert Charles Brown. Tenía antecedentes por allanamiento y robo de autos, pero lo más escalofriante era su ubicación. Robert Brown vivía a solo 800 metros de la casa de los Schultz. Era literalmente el vecino más cercano a Heather.
Desde su casa, Brown podía ver directamente la vivienda de la familia George. Podía observar cuando la madre llegaba del trabajo, cuando los niños estaban solos. Los investigadores comenzaron a vigilar la casa de Brown. Sospechaban que podía tener armas. Y mientras vigilaban, esa mañana, el sospechoso salió de su casa. Los investigadores siguieron a Robert Brown hasta una tienda de artículos en el centro de Colorado Springs. Y cuando salió, lo arrestaron por el asesinato de Heather George. Pero lo que los detectives encontraron cuando registraron su casa los convenció de que Brown no era solo el asesino de Heather. Al final de este video, te revelaré el perturbador mapa que Brown envió a las autoridades desde prisión, un mapa que sugería que sus víctimas podrían llegar a ser 48 personas en 9 estados diferentes. Pero primero, necesitas entender quién era realmente Robert Brown. Un detective viajó hasta Cosara, Luisiana, para investigar el pasado de Robert Brown. Lo que descubrió fue absolutamente aterrador. Brown era el menor de 9 hermanos. Su padre había sido ayudante del comisario y su hermano, policía estatal. Pero detrás de esa fachada de familia respetable, Brown era un depredador. Estuvo casado 5 veces, y todas sus esposas le tenían terror absoluto. Pero lo más escalofriante estaba por descubrirse. En Luisiana, 2 mujeres que habían vivido junto a Brown habían desaparecido o sido asesinadas. Tammy Dumar, 27 años, camarera, desapareció y nunca la encontraron. Rhonda Lynn, 21 años, apuñalada 12 veces con un destornillador en su propia cama. Su asesinato nunca se resolvió. Este fue el primer indicio de que los investigadores tenían entre manos a un asesino en serie. La evidencia contra Brown era abrumadora. Su huella dactilar en la casa de Heather, su proximidad a la víctima, sus antecedentes violentos. Los fiscales querían la pena de muerte, pero entonces el abogado defensor hizo una oferta. Brown se declararía culpable del asesinato de Heather si retiraban la pena de muerte de la mesa. Diane, no creo en la pena de muerte, pero quiero que se pudra. Quiero que pague por lo que le hizo mi niña. Los padres de Heather no estaban a favor de la pena capital, así que aceptaron la oferta. Robert Brown fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los restos de Heather finalmente fueron enterrados. Su familia podía comenzar a sanar. Pero para el sheriff John Anderson, el caso estaba lejos de resolverse. Sin la pena de muerte, Brown podría salir libre algún día si ganaba una apelación. Y entonces, las cartas comenzaron a llegar. Desde su celda en prisión, Robert Brown comenzó a enviar cartas crípticas al fiscal del distrito. Cartas que insinuaban algo impensable. En las turbias y plácidas profundidades, bajo el fango fresco y acariciador, yacen 7 oportunidades de oro. Oportunidades perdidas. Firmado cariñosamente, Robert Brown. El sheriff Anderson formó un equipo especial de casos sin resolver. Scott Fischer, editor de diarios retirado. Lou Smith, el detective que había atrapado a Brown. Y Charlie Hess, exagente del FBI y la CIA. Su misión, descifrar las cartas de Brown y asegurarse de que nunca volviera a salir libre. En otra carta, Brown escribió: 7 vírgenes sagradas sepultadas una al lado de la otra. Las menos dignas están dispersas a lo ancho. La puntuación es tu 1, el otro equipo 48. Y adjuntó un mapa de varios estados con números escritos en él. Ese mapa implicaba 48 víctimas en 9 estados diferentes. Si Brown decía la verdad, podría ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Los investigadores necesitaban pruebas concretas de otro asesinato para asegurar que Brown nunca saliera de prisión, y encontraron su oportunidad en una de sus cartas enigmáticas. Si conduces hasta la zona de anotación en un gran en blanco, el marcador podría ser de 9 a 48, diciembre o enero de 1987 o 1988. Un gran en blanco en Colorado Springs. Esa era la pista que necesitaban. Después de que Charlie Hess visitara a Brown en prisión varias veces, lentamente, pieza por pieza, Brown comenzó a soltar información. La esposa de un soldado desapareció. Escribió: el Departamento de Sanidad es muy eficiente. Los investigadores buscaron en los archivos de autos robados y encontraron un número de bastidor que no coincidía con la secuencia normal. Rastrearon al propietario hasta Florida
y cuando lo llamaron y le preguntaron si alguna vez le habían robado su Gran blanco, el hombre comenzó a llorar. Sí, dijo, y mi esposa desapareció al mismo tiempo. Su nombre era una joven de solo 19 años. Estaba casada con un soldado destinado a Fort Carson, y una noche de 1987, cuando su esposo estaba fuera del estado visitando a su familia, Robert Brown la vio en una tienda. Le coqueteó, la convenció de tener una cita. En la sala de interrogatorio, Charlie Hess confrontó a Brown con lo que habían descubierto, y Brown, con escalofriante frialdad, confesó todo. Brown, después de la película, la llevé a su apartamento. Tuvimos relaciones sexuales, y después de eso, la estrangulé. Pero lo más perturbador era lo que vino después. Brown describió cómo mantuvo el cuerpo en su apartamento toda la noche, cómo la mañana siguiente la descuartizó en la bañera, cómo la puso en bolsas y la tiró al contenedor de basura. El departamento de saneamiento es muy fiable, dijo Brown con una sonrisa. El 27 de julio de 2006, Robert Brown se declaró culpable del asesinato de la dama del Gran Am. Afuera del tribunal ocurrió algo que hizo que todo valiera la pena. El esposo de la víctima se reunió con su hija. Durante 18 años, esa niña había creído que su padre había asesinado a su madre, y finalmente conoció la verdad. El detective Lou Smith lo resumió así. Cuando Brown me miró a los ojos y me dijo, déjenme salir de prisión y asesinaré a alguien en 2 semanas, lo creo capaz de hacerlo, y no tengo dudas de que lo haría. Robert Brown proporcionó información sobre 22 o 23 asesinatos antes de que las autoridades detuvieran las comunicaciones. Muchos de esos casos siguen bajo investigación. Nunca mostró ningún sentimiento sobre los asesinatos que había cometido. Nunca expresó remordimiento. Si este video te mantuvo enganchado hasta el final, por favor dame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir investigando casos como este. Y si crees que este caso fue perturbador, espera que descubras la historia del asesino que envió cartas codificadas a los periódicos durante décadas, desafiando a la policía a atraparlo. Esa historia te la contaré en el próximo video. No te lo pierdas.